En esta clase veremos tres grandes temas. Iniciaremos estableciendo algunos aspectos que tienen que ver con el neurodesarrollo, cómo surge el sistema nervioso a partir de la neurulación. Veremos en qué consisten procesos de proliferación, diferenciación, migración, sinaptogénesis, neurogénesis ligado a esta proliferación también. Veremos las principales características morfológicas y funcionales de las células nerviosas que surgen de este desarrollo, tanto neuronas como glías. Y finalmente revisaremos aspectos básicos de neuroanatomía, la diferencia entre sistema nervioso central y periférico, por ejemplo. Identificaremos ciertas estructuras relevantes para fines de este curso y también revisaremos en forma general los sistemas de modulación difuso de nuestro cerebro, entre ellos el sistema dopaminérgico, serotoninérgico, entre otros. Entonces la pregunta es: ¿cómo a partir de un óvulo fecundado se desarrolla el cerebro y el resto del sistema nervioso? En términos generales, poco después de la fertilización comienza la división. 4 días después de la fertilización se forma una suerte de bola sólida que se denomina mórula. Las células continúan multiplicándose y ya en el día 5 se separan en dos grupos: una masa celular interna que se transformará en el embrión y el resto de las células que van a cubrir o rodear este embrión, que se denominará el trofoblasto. Esto es la futura placenta. Las células del trofoblasto secretan fluidos creando una cavidad y esta cavidad es lo que se denomina el blastocelo, que contiene esta masa celular interna en uno de sus extremos. Y en este estado el embrión es llamado blastocito. Las células de esta masa interna forman dos capas: el epiblasto y el hipoblasto. El epiblasto contiene las células que generarán el actual embrión. Un estadio crítico en el desarrollo de los embriones vertebrados es el proceso de gastrulación. Esto ocurre entre el día 13 y 19. La gastrulación resulta del movimiento de células hacia la línea media y luego hacia adelante de esta línea media, formando una suerte de surco al que se le ha denominado el surco primitivo. El resultado final es la producción de 3 capas de células: el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. El sistema nervioso se desarrolla desde el ectodermo. Y a medida que estas células se van espesando, se van multiplicando, se convierte en un epitelio que se denomina placa neural. Esta placa neural tiene tasas desiguales de división celular, que esto van a formar una suerte de surco que se llama surco neural, y esto se va a convertir en la línea media del embrión. Diferentes crestas del ectodermo van a continuar abultándose a ambos lados de la línea media, y en algún momento estas crestas se unen por la parte superior generando el tubo neural. Al interior de este tubo neural estarán los ventrículos cerebrales llenos de fluido y el canal central de la espina dorsal. Alrededor del día 24 se pueden observar 3 principales divisiones del cerebro: el prosencéfalo, el cerebro medio, que incluye el telencéfalo, diencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo o cerebro posterior. Las células progenitoras del tubo neural son células que son precursoras neurales o células madre, y estas representan el primer estado neural, que sería la neurogénesis o la proliferación de células, cuando células indiferenciadas se van a someter a división mitótica para producir nuevas células o neuroblastos que eventualmente serán neuronas diferenciadas. Las células se someten entonces a patrones de movimiento celular hasta convertirse en una capa celular compacta que se denomina zona ventricular. Y eventualmente algunas células de la zona ventricular van a salir de ahí formando una segunda capa de células que se denomina la zona marginal. Luego se desarrolla una capa intermedia y las células de esta capa intermedia o zona intermedia se convierten en neuronas y glía. Como el número de células incrementa durante esta neurogénesis, durante esta proliferación celular,
Las nuevas células que se forman se mueven por grandes distancias. El movimiento masivo de estas células nerviosas que se van a establecer en poblaciones de células representa un segundo estado del desarrollo neuronal que denominaremos la migración celular. Las células en el desarrollo de la corteza se mueven gracias a un tipo particular de célula glial llamado glías radiales, las que actúan como guías arrastrando a las células recién formadas. Cuando la célula llega a su sitio de destino, comienza un tercer estadio del desarrollo neuronal, que sería la diferenciación. Y en este punto las células comienzan a usar o a expresar genes particulares que les permitirán adquirir una apariencia y funciones características. Al proceso de diferenciación le sigue un cuarto proceso en este desarrollo neuronal, que es el proceso de expansión, que va a afectar tanto al crecimiento de los axones como a las dendritas y la proliferación de la sinapsis, la sinaptogénesis. Es importante señalar que el proceso en el cual se produce la migración neuronal es fundamental para entender, por ejemplo, algunas enfermedades del neurodesarrollo, porque si ocurren eventos externos en este proceso a la madre en gestación, pueden interferir en este proceso en el cual las nuevas células se van a alojar en los lugares que les correspondería funcional y estructuralmente. Veremos que esto se va a relacionar tanto con autismo como con esquizofrenia, de acuerdo a las hipótesis actuales para esas enfermedades. Decíamos entonces que desde el ectodermo se genera el tejido nervioso. Desde acá también se generará la piel, el pelo, las uñas y el esmalte dental, todo lo que está por más fuera de nosotros. El mesodermo va a ser el que va a formar el esqueleto y la musculatura, el tejido conectivo, el aparato cardiovascular, renal, y desde el endodermo, que es lo que queda más más profundo, se generarán los órganos internos, las glándulas, el tubo digestivo, el aparato reproductor. Entonces, de una célula madre de tipo glía surgen células progenitoras que proliferarán, que van a aumentar exponencialmente mediante división celular, siguiendo una secuencia característica de acuerdo a las especies. Y esto pasa en la zona ventricular del tubo neural. Luego migran de este lugar al lugar de destino durante el proceso de migración. Y en este proceso todavía las células están en un estado inmaduro. No se han desarrollado aún sus axones y dendritas. Y esta migración está acompañada por glías de soporte para este transporte. Cuando llegan al sitio de destino, estas células comienzan a madurar gracias a los contactos sinápticos que tengan con otras células. Y cuando nacemos, nuestro cerebro aún no está del todo desarrollado. Nuestras neuronas no son completamente maduras. Durante los primeros meses se produce un aumento explosivo de sinapsis, y esto es lo que conoceremos como sinaptogénesis, promoviendo la plasticidad cerebral que tenga el sujeto en cuestión. Tengan en cuenta que si la sinaptogénesis es posible, es gracias a la interacción que tenga esta persona con el medio que lo rodea. En la imagen que están viendo se puede ver una comparación entre cómo serían las neuronas de la corteza visual si no estuviesen estimuladas. Es decir, si desde los axones que salen desde el núcleo geniculado lateral, hay que decir que este núcleo es parte del tálamo, y al tálamo llegan las aferencias, es decir, llega toda la información desde el nervio óptico. Entonces el tálamo transmite esa información a la corteza. Si esa información no llega a la corteza, las neuronas de la corteza presentarán una arborización dendrítica mucho más pobre, mucho más disminuida. Y eso es lo que podemos observar acá, que es una comparación, ¿cierto? Una proyección de cómo son las células nerviosas que están en nuestra corteza visual con o sin estimulación. Hay que decir que así como las neuronas proliferan y tienen sinaptogénesis, también mueren, lo que se denomina apoptosis. Esto ocurre cuando hay ausencia de neurotrofinas como el BDNF, que es el factor neurotrófico de crecimiento cerebral. Hay ausencia o hay una gran competencia por esta neurotrofina. Del BDNF hablaremos más adelante.
También ocurre la apoptosis cuando hay ausencia de conexiones sinápticas o hay neuronas que no se incorporaron a ningún circuito neuronal y por lo tanto no están recibiendo ningún tipo de señal de parte de otras neuronas. Ocurre también apoptosis cuando se puede gatillar por señales propias del desarrollo, como ocurre en la poda neuronal. La poda neuronal es un proceso muy importante, se da en la adolescencia, en el cual solo aquellas conexiones que fueron favorecidas, que están reforzadas, son las que van a prevalecer, y el resto, las que tienen menor conectividad, se van a someter a estos procesos de apoptosis, es decir, van a disminuir la cantidad de neuronas y de contactos sinápticos principalmente en nuestro cerebro. Antes de la poda hay una gran sinaptogénesis, hemos visto, ¿cierto? Niños y niñas muestran una gran rapidez en el aprendizaje, hay una gran facilitación para eso. Luego de la poda se advierte una mayor lentitud. ¿En qué sentido lentitud? En que hay un ejemplo clásico que se ha estudiado, es el aprendizaje de un segundo idioma. Se ha visto que en etapas iniciales del desarrollo del crecimiento es muy fácil aprender un segundo idioma e integrarlo como lengua materna. En cambio, después de la adolescencia nos es más difícil aprenderlo. Más difícil, no imposible, sino que va a requerir un poco más de entrenamiento. Me gustaría que recuerden esto de la poda neuronal cuando hablemos más adelante de esquizofrenia, porque ahí hay un nexo importante. Finalmente, cabe preguntarse si nuestro desarrollo, ya que se mantiene durante toda la vida la sinaptogénesis, este aumento de sinapsis, también hay apoptosis durante nuestra vida, o esta muerte neuronal, ¿qué pasa con la neurogénesis? Es importante entender que si bien los procesos de neurogénesis están cuando se produce toda esta proliferación celular en las etapas iniciales de nuestro desarrollo, la neurogénesis es algo que vamos a mantener durante nuestra vida, solo que en estructuras que son más acotadas y que principalmente se ha estudiado, no sabemos si efectivamente pasa en todo el cerebro, pero al menos en las estructuras en las que más se ha estudiado que ocurre neurogénesis constante es en nuestro hipocampo y es en el bulbo olfatorio. Y esto será importante cuando abordemos el tema de plasticidad cerebral ligada al aprendizaje y a la memoria. Resumiendo, a partir del nacimiento, el desarrollo de sinapsis, la mielinización, el desarrollo de las dendritas, todos estos procesos se disparan. En cambio, la proliferación celular, a partir de células progenitoras, va a disminuir considerablemente, porque estos procesos están ligados al periodo embrionario o fetal.